costeo ABC. Pero adicionalmente nos dimos cuenta de que el costeo ABC podía ayudar al Cost Time Profile en una relación mucho más estrecha entre los costos y las actividades que se desarrollan en el proceso productivo. Además, Throughput Accounting pues es otra forma de manejar los costos en un proceso productivo, y este se fundamenta desde las restricciones que se encuentran en el proceso, y definitivamente se olvida de esa discusión pues en la forma como se calculan los costos indirectos, porque a lo largo de la historia se ha visto que es una discusión muy complicada calcular los costos indirectos y asignarlos a los productos. Entonces, a partir de esto, nosotros nos dimos cuenta de que el Cost Time Profile no es que pierda fuerza por la inclusión de costos indirectos exclusivamente, sino que realmente no es necesario tener en cuenta los costos indirectos, a pesar de que son rubros tan altos, sabiendo que en un proceso productivo, al final, definitivamente hay que pagarlos. Entonces no vale la pena, es un costo de oportunidad demasiado alto ponerse a investigar y a tratar de encontrar la mejor forma de identificar estos costos indirectos, sabiendo que realmente lo que está influyendo más en el proceso productivo son los costos directos, y que al final los costos indirectos hay que sacar el dinero para cancelarlos. Y tanto en la entrevista con expertos como en pues, ya el acercamiento al sector real, nos dimos cuenta que definitivamente los esfuerzos que hay que hacer para identificar los TIC no representan un valor tan alto o un beneficio suficiente como para que las empresas dediquen el tiempo y el esfuerzo que ellos requieren. Segundo, pues sabemos que el Cost Time Profile es una herramienta muy fuerte y aunque es muy simple en su entendimiento, puede que no dé una representación gráfica muy clara del proceso. Por eso proponemos que el Value Stream Mapping vaya de la mano con el Cost Time Profile para que para que unidos puedan dar una representación gráfica más general y más entendible para diversos niveles de la organización. O sea, que no haya que apropiarse directamente de los conceptos de la herramienta para que el proceso pueda ser fácilmente entendido. De lo que acaba de decir mi compañera Diana, también hay que resaltar que en ningún caso el Cost Time Profile puede llegar a reemplazar un sistema de costeo como tal. Es sencillamente una forma de ver cómo se van acumulando los costos en la medida que sucede el proceso productivo. Otro aspecto que tocamos en nuestro proyecto es lo que nosotros denominamos el efecto granularidad. Este efecto se debe al manejo de las unidades de tiempo, a la forma como se evalúan los costos de acuerdo a una unidad de tiempo específica. Entonces, pues lo que nosotros evidenciamos es que debido a que en ocasiones no se cuenta con toda la información para hacer una evaluación continua de la acumulación de costos, tenemos que utilizar unidades de tiempo como días, es decir, una evaluación discreta, y pues esto puede ocasionar distorsiones o variaciones en los resultados del Cost Time Profile, del Cost Time Investment, perdón. Bueno, aquí trajimos para mostrar dos ejemplos, pues un ejemplo, es el mismo ejemplo, solo que evaluado en dos unidades de tiempo diferentes. Entonces empiezan a notarse cómo puede variar la evaluación del proceso en un Cost Time Profile discreto. Si se toma, digamos, la parte de arriba son unidades, son meses, y la parte de arriba son semanas. Arriba meses. Entonces, pues, las esperas no tienen gran cambio, como ustedes lo pueden ver, pero donde se presentan, digamos, las entradas materiales, que son las áreas que están en negrito, sí tienen un cambio, puesto que si uno saca el área que está bajo la curva, pues uno ve que multiplicado por la base va a dar una cantidad menor, y adicionalmente las actividades también presentan en las pendientes una pérdida de información. Entonces aquí ya empieza a verse claramente el ejemplo de la granularidad, pues el caso de la granularidad. Este es un aspecto que nosotros una vez estuvimos buscando la manera de acercar la herramienta. Es un ejemplo que muestra la forma como el Cost Time Profile tiene serios impedimentos para ser aplicada, porque realmente las empresas no tienen un sistema de información que nos proporcione los datos y la manera como se gasta el dinero en tiempo real. Este es, como se nos había mencionado ya, el Cost Time Profile que acabamos de ver, pero de la forma continua. La manera como se calcula fue propuesta por el doctor Leonardo Rivera en su disertación doctoral, y se realiza a partir del cálculo de tres áreas esenciales. La primera área es la que se origina por
cuando entran los materiales al proceso. Entonces, por ejemplo, en la gráfica sería el área 1 y el área 4, la parte de abajo y la del medio. Y la otra área que hay que calcular es la que se origina por las actividades, que son esos triángulos grandes que se ven en la figura. Y las últimas áreas que se calculan son las que quedan por la altura originada por el desarrollo de las actividades. Aquí mostramos nosotros los resultados obtenidos calculando el cost time profile de las diversas maneras. Como ya vimos, pues se presenta una distorsión en los datos, pero si uno entra a analizar solo el cost time profile de manera discreta, puede que al ver unos datos más inflados o datos menores pueda tomar decisiones erróneas cuando se va, digamos, hacia la decisión de día, viendo que de manera continua hay menos pérdida, pues no se pierde información y se obtiene un resultado totalmente diferente. Ahí es donde podemos evidenciar claramente el efecto de la granularidad, como ya dijimos, sobre el cost time investment, porque el cost time profile no se ve afectado. Como ya se los había mencionado, para el acercamiento del cost time profile al sector real, lo que hicimos fue que escribimos un caso aplicativo basado en nuestras visitas a una empresa ladrillera. En ningún momento al hacer este ejercicio buscábamos una validación de la herramienta, sencillamente era como encontrar una primera aproximación de la herramienta a la realidad. Y pues como nos lo suponíamos al momento de construir el cost time profile e incluso de tomar los datos, pues nos dimos cuenta de que realmente si no hacíamos suposiciones era imposible construirlo. Entonces, una de las primeras ajustes o suposiciones que tuvimos que hacer es que el proceso que nosotros íbamos a evaluar, que era la producción de un ladrillo, tenía varias rutas, o sea, podía tomar diferentes rutas. Y el cost time profile no permite realizar esta evaluación, sino se hace pues por separado. Entonces pues tuvimos que asumir que solamente había una ruta y entonces evaluamos distintas rutas para el proceso productivo que estábamos buscando. Haciendo un poquito más de aclaración, lo que nos tocó hacer fue tomar, por lo menos es que teníamos un proceso en el que habían dos actividades que precedían otras dos y que podían estar mezcladas en el orden que quisieran, entonces esto venía en total a darnos 4 cost time profiles diferentes. Lo que nosotros tuvimos que hacer en este punto fue realizar 4 cost time profiles, lo unimos todos en una gráfica y luego comparamos cuál era el mejor. De todos modos, si quedan dudas acerca de cómo era el proceso productivo, más adelante les puedo mostrar el diagrama de flujo de la empresa. Otra de las suposiciones que tuvimos que hacer es obviamente la entrada de materiales, porque pues de hecho el proceso que nosotros investigamos era un proceso que la entrada de materiales se daba en 3 meses porque eran cantidades increíblemente grandes de materia prima. Entonces pues esa fue una suposición que tuvimos que hacer. Además el ajuste de la unidad de tiempo, porque la empresa no tiene pues los datos en la unidad que buscábamos, y pues que no hay exactitud en algunos datos, entonces pues tuvimos que hacer suposiciones. Los dos finales, los tiempos de alistamiento, pues no los incluimos porque para la empresa no los toman porque ellos asumen que al final del día debe quedar todo listo y que eso es cuestión simplemente de los empleados cuando ya terminan su jornada. Y por último, los tiempos de transferencia entre las partes del proceso no son tenidos en cuenta. Entonces, estos son los 4 cost time profiles que les habíamos mencionado. En cada uno de ellos se supone que es una ruta distinta, aunque en la realidad esto no sucede, puede ser una sola ruta. Como conclusiones, pues primero, que el cost time profile no abarca todos los cambios y dificultades de las actividades económicas, puesto que hay complicaciones, digamos, en un proceso normal, que el cost time profile como tal no puede ser tenido puesto que es muy estricto en la entrada de los materiales, las actividades de espera. Entonces hay cosas como las demoras y que afectan el cost time profile, pero que en un proceso ideal no son tenidos en cuenta. La discusión acerca de la inclusión de los CIF al cost time profile termina, puesto que, como había dicho anteriormente, el costo de oportunidad de terminarlos es muy grande en comparación con el beneficio que trae para la empresa de tenerlos e incluirlos en el cost time profile. Además, pues como lo mencionamos hace poco, pues el efecto de la granularidad es algo que tiene que prestársele mucha atención y que además puede aportar mucho al desarrollo de la herramienta. Y finalmente, el cost time profile nunca puede ser empleado como una herramienta
únicamente, sino que debe ser acompañada ya sea por un sistema de costeo o por el Value Stream Mapping para que tenga mayor fuerza. ¿Sesión, pregunta? ¿Pregunta Fernando o Víctor? No peleen, Fernando. Pregunta Fernando, luego Víctor.